Bueno, buenas noches. Yo soy estudiante de la Universidad Sur Colombiana. En este momento estoy haciendo un proyecto de investigación que concierne a lo que son los problemas en la educación básica, que va desde el grado primero hasta noveno. Ustedes están acá para un grupo de discusión como parte de la comunidad, como los actores involucrados. Aquí tenemos padres de familia, tenemos un profesor de una institución educativa y nos van a hablar desde su perspectiva y conocimiento cuáles son los problemas que creen que tiene la educación acá en Pitalito. Lo que ustedes crean que afecta a la educación o el ingreso, la educación, todo lo que se relacione con la educación y un problema o una problemática, ustedes lo pueden mencionar. Por favor, cuando hablen por primera vez, digan, yo soy padre de familia, tengo un hijo o una hija estudiando en tal grado. ¿Sí? Si quieren decir su nombre, lo pueden decir. Si quieren decir la institución educativa, la pueden decir. Si no, no hay inconveniente. Eso como primera medida. Y cuando estén hablando, cuando una persona está hablando y usted de pronto no esté de acuerdo o quiera complementar lo que esa persona dijo, permita que esa persona termine de hablar y alza la mano para darle la palabra. ¿Listo? Para que no me queden trocadas las voces en la grabación. Ustedes en este momento están siendo grabados por audio, por video, ustedes dan el consentimiento, ahí tienen los respectivos documentos donde ustedes dan el consentimiento de que me permiten grabarlos. Esto no va a ser de difusión en redes sociales ni nada, simplemente es para temas investigativos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por el momento de cómo vamos a llevar la temática? Listo. Si quiere, entonces empezamos. ¿Cuál cree usted que son los problemas en la educación? Bueno, buenas noches, mi nombre es Feníbar, soy padre de dos hijos, de sexto y octavo. Pues la problemática que yo veo es la falta de presupuesto para la educación y lo más importante, la inseguridad para los estudiantes, que como bien se sabe, a nivel nacional, pues mire que falta de seguridad que ha existido en todos los colegios, escuelas, o llámese todos los establecimientos de educación. Por ejemplo, en la comunidad de bajos recursos, falta de los restaurantes, de los alimentos de los niños de bastante bajos recursos. Eso yo miro una problemática de los altos gobiernos, no sé por qué no ¿cómo me explicara? O sea, más presupuesto. O sea, para usted el problema en la educación es, por un lado, que le falta presupuesto y por otro lado, la inseguridad, los problemas de seguridad. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lady Johanna, yo tengo dos hijos, uno de 3 años está en el jardín y una de 8 años, ella está en el grado tercero. Lo que yo veo hoy en día es, pues primero, entornos inseguros que hay en todos los colegios, inseguros en el, digamos, como en la problemática de las drogas. No se ofrece como un entorno seguro como para los niños y como para uno de padres. No puede estar tranquilo porque, digamos, los dejan en el colegio y no va a haber terceros que desde afuera les ofrecen X o Y, dulces, drogas, lo que sea. Eso es uno. Lo otro que yo veo también es la falta de financiación, tanto en la infraestructura, en el caso de Pitalito, en las veredas, he visto colegios, escuelas escuelas que casi ya se están por derrumbarse, están llenas de matorrales, se puede decir que prácticamente abandonadas, y sin embargo hay niños que asisten a esas escuelas y pues hay temor tanto de los padres porque de pronto uno nunca sabe algún desplome de la infraestructura como tal. También veo la falta de financiamiento también como para, se puede decir, para la nómina. Yo creería que en el tema de las escuelas públicas es importante no solo la cantidad, sino la calidad de la educación, ¿no? No es tanto que todos quieran estudiar, que todos manden a los niños a estudiar, sino lo que ofrecen.
Para mí, por ejemplo, iniciando el año, en la reunión de bienvenida de los estudiantes, habían 38 estudiantes y faltaban 5. En un salón supremamente pequeño que tocó entre todos los padres ese mismo día, tomar evidencia y hacerle la queja al rector que los cambiara de salón. Nosotros hablábamos con la profesora, pues que eran muchos estudiantes, pues en el caso de ella. También se les pidió pues que les dejaran como estudiantes un número adecuado como para, en el caso de ella, ¿no? Entonces, finalmente quedaron los 38 estudiantes, los otros 5 estudiantes fueron enviados a otro salón. Yo creía que, por ejemplo, sería bueno que el gobierno, no sé, estipulara un ejemplo, abriera más grados y, por ejemplo, por cada profesor unos 20 estudiantes. Porque eso también lo hablaba con la profesora preescolar que tuvo mi hija, y ella decía que eran muchos niños para poder exponer o prestar la atención necesaria que ellos necesitaban en su momento. ¿Sí? Y eso es verdad. Digamos, yo como mamá digo, bueno, mi hija hoy no aprendió nada, no puso cuidado en la clase. Y hablando con la profe, ella me dice, es que es difícil uno prestarle atención al uno, al otro, a todos a la vez, son 38 a la vez, que a mí me van a enloquecer en tiempos que me dan ganas de salir corriendo. Y son niños que, por ejemplo, de tercer grado, que son muy hiperactivos. Entonces, sí creería yo que sí sería bueno como que destinara un poquito de recursos como para el tema de asignación de más profesores y que los salones pues estuvieran como máximo unos 20 estudiantes, que yo creería que sería bueno eso. Ya lo otro que yo veo así como problemática, el desinterés también de los estudiantes. Veo que hoy la juventud no quiere estudiar, solo quieren jugar, quieren vivir pegados a los computadores, no aprendiendo cosas educativas, cosas productivas, sino solo pegados a las redes sociales haciendo cosas que no, a su edad no están para eso. Entonces también creería que sería bueno como una campaña y que los programas sean para los grados como tal. Vuelvo y digo, retomo al colegio donde está mi hija. Por ejemplo, el profesor de segundo es un profesor, cuando yo le pregunté que era licenciado, me dice que es licenciado en religión. Por Dios, una persona de religión que enseñe, por ejemplo, ciencias naturales, matemática, español, es algo muy complejo. Deberían como de actualizarlos, porque en el caso de sociales, el profesor decía el año pasado que el sistema solar, por ejemplo, lo conformaban 9 planetas, entonces estaba Plutón. Mi hija, que siempre pues, mantiene viendo programas, decía o lo confrontaba que eran 8 planetas, y sí, mi hija tenía toda la razón, son 8 planetas, y él decía que no, que eran 9 planetas. Entonces yo creía que para, digamos, para ese tipo de profesores deberían como de capacitarlos y actualizarlos como más en el tema de lo que van a enseñar a los niños, porque es una cosa que transmiten a los niños que en su momento les puede servir a la vida. Esos son los 3 problemas que yo veo como en la educación. O sea, en resumen, usted le ve problemas al financiamiento, bajo financiamiento, a la infraestructura, a la seguridad y de pronto al perfil del profesor que no es adecuado, digamos un profesor licenciado en religión, una persona no sabía que había licenciado en religión, dando materias que probablemente no tenga conocimiento suficiente y además está desactualizado. En su momento, digamos, si el sistema solar era 9 planetas, actualmente son solo 8, y él, al no estar actualizado y no estar pendiente de esa actualización, entonces de pronto está dando una información errada. Eso fue lo que usted dijo en resumen. Bueno, un cordial saludo para todos. Yo soy Leiber Rodríguez, soy docente de población rural de básica secundaria. Tengo una hija que estudia en colegio público en Pitalito, en primaria, y quiero aterrizar las problemáticas en algunas dimensiones. En primer lugar, mencionar que evidentemente las políticas públicas sí influyen mucho en la calidad educativa. Temas de infraestructura, como ya lo han mencionado mis antecesores, temas además dentro de políticas públicas, el señor que me antecedió, el señor Peníbal, hablaba de más presupuesto para el tema de alimentación. Pues
quiero complementar un poco el tema y es que pues sí hay presupuesto para alimentación, la cuestión es que por políticas esa plata que se destina para alimentación escolar pues se queda en los partidos políticos. He visto cómo en las instituciones en las que he trabajado presupuestan X dinero para alimentación escolar, pero resulta que se quedan las contrataciones, entonces les llegan a los estudiantes comidas ya en mal estado, o no les llega, o en la minuta dice que es un almuerzo, pero resulta que les dan una agua panela con un pan. Entonces eso no es que no se presupueste, sino que van sacando sus cosas los contratistas, que son contratistas de campañas políticas, y cuando llega a los estudiantes pues no les llega nada. Entonces la cuestión más que de más presupuesto, pues el presupuesto está, sino que pues como más control en esa situación. También en cuestiones de políticas públicas, considero que una de las problemáticas también está en la capacitación docente. Hemos sufrido personalmente de que a mí me llegan estudiantes sordomudos, me llegan estudiantes con síndrome de Down, me llegan estudiantes con X problemas de familias disfuncionales que a uno le toca asumir. Yo soy profesor de ciencias naturales, magíster en ciencias naturales, pero yo no soy psicólogo, yo no sabría cómo manejar esas situaciones. Pero por inclusión del gobierno de manejar cifras de que estamos dando cobertura, pues nos meten al aula cualquier cantidad de estudiantes que muchas veces no, cada estudiante es un mundo diferente que hay que mirar cómo le compartimos el conocimiento. Si todos aprendieran igual, perfecto, pero no todos lo hacen así. Entonces nos llegan estudiantes con síndromes, con problemas, perdón, con problemas de familias disfuncionales, con problemas de desplazamiento, con problemas de drogadicción, y muchas veces no tenemos un psicoorientador en quien apoyarnos y a quien le toca asumir todas esas responsabilidades de llevarle el aprendizaje pues al docente, y muchas veces nosotros, como les digo, no estamos capacitados para poder intervenir en esas realidades que nos llegan al aula. Entonces, pero también manifestamos esas problemáticas y el gobierno solamente le interesa es no reciban lo que tengan, ustedes verán cómo se las arreglan. Entonces es bastante complicado y eso, en mi punto de vista, pues repercute mucho en la calidad educativa. Con respecto a políticas públicas, un poquito en lo social y al contexto colombiano, pues he trabajado más en la parte rural. Efectivamente, el conflicto armado que siempre ha sufrido Colombia, pues ha jugado una parte bastante importante en la calidad educativa. ¿En qué sentido? En que muchas veces se reciben notificaciones de que no se puede transitar, de que no pueden ir o una cosa y otra, que a la población de estudiantes o a las familias pues comienza a darle miedo de mandar a sus hijos a que se desplacen hacia las instituciones. Entonces, ¿eso que provoca? Pues muchas veces deserción estudiantil, de que dejen de asistir al colegio y pues prefieren muchas veces perder el año en esa situación. Dentro de esta misma dimensión de la parte social, pues también hay que hablar un poco sobre el pensamiento conservador que tienen muchas familias, y me estoy refiriendo generalmente a la parte social. En la parte rural, el pensamiento es dedicarse a las fincas. Entonces, cuando hay cosecha de café, los papás prefieren, en vez de pagarle a un trabajador, prefieren tener al hijo cogiendo café, y si la cosecha dura un mes, 2 meses, pues son 2 meses que el estudiante deja de ir a trabajar. Y en ese mismo sentido, a las mujeres estudiantes, pues en vez de evitarse el papá de pagarle a una señora de que haga alimentos para los trabajadores, pues entonces es más fácil que la hija se levante a las 4 de la mañana a cocinarle a los trabajadores y entonces evitar que vayan también a estudiar. Entonces se enfocan más como en la parte económica, que es bastante escasa en ellos, o viven de eso. Entonces priorizan la parte económica, que
que la parte estudiantil. Entonces, eso también, sumado al desplazamiento, al conflicto armado, pues genera en muchas ocasiones la deserción estudiantil. Otro aspecto que quiero tocar es la desigualdad en cuanto a lo rural con lo urbano. Y también tenemos, o está muy relacionado con políticas públicas en el sentido de que cuando hacen las pruebas de estado, que son las pruebas que miden el aprendizaje de los estudiantes, pues resulta que son contextos muy diferentes. ¿En qué sentido? En un colegio urbano, bien o mal, hay conexión con la modernidad y con la globalización. En un contexto rural, no. Entonces, en un contexto urbano hay internet, hay energía eléctrica las 24 horas, hay absolutamente todas las comodidades, cosa que no hay en una avenida como en la que trabajo yo, que escasamente llega la señal de celular, o para usted poderse comunicar tiene que subirse a una montaña y medio hablar, mandar un audio y devolverse. Entonces, en información, pues la parte rural está muy atrasada con la parte urbana. Entonces, no puede ser que nos vayan a medir lo urbano con lo rural al mismo, como si fuéramos igual o que tuviéramos los mismos beneficios de lo urbano con lo rural. ¿Sí? O sea, no podemos comparar esas desigualdades de que, desde mi punto de vista, no tenemos laboratorio, no tenemos infraestructura, tenemos hacinamiento, mientras que lo urbano sí tienen todas esas comunidades, pero en el momento de medir, en el momento de solicitar plata, pues no hay plata, pero en el momento de medir a todos en las ICFES, pues los miden con la misma piola. ¿Sí? Es decir, no diferencian parte rural a un lado, parte urbana a otro lado. Entonces ahí también se evidencia una desigualdad en financiamiento. Para terminar, también considero que sí existe unas problemáticas en el uso de la globalización, en el manejo de redes, en el manejo de tendencias como se están viendo ahora, que no se veían anteriormente, pero eso también se da no solamente por la globalización, porque la globalización llega y uno tendría que adaptarse a ella. Sin embargo, pues hay algunos estudiantes que se dejan llevar y no tienen una educación desde casa. Entonces, lo más fácil para los padres de familia es que el profesor eduque a mi hijo en valores, que lo eduque en las ciencias del saber, pero yo no me hago responsable de lo de mi hijo. Entonces también me parece que la cuestión va desde casa, enseñándole al hijo qué es lo bueno, qué es lo malo, y ahí sí impartirlo desde enviarlo a las aulas. Muchas gracias. O sea, en resumen, lo que usted menciona es un uso inadecuado de los recursos, el conflicto armado, que interviene mucho, una falta de lo que es una educación inclusiva, refiriéndome a las personas con discapacidad. ¿Sí? O sea, Capacitación. sí, o sea, no hay profesores que sean capaces de, por ejemplo, dar clases en braille, por ejemplo, o que sepan lenguaje de señas, ¿no? Falta ese tipo de educación inclusiva. Falta de compromiso de los padres en la educación, como que se desatiende. Una infraestructura deficiente también, mencionó. Una sobrecarga laboral por parte de los profesores, usted es profesor, entonces me toca asumir rol de profesor, rol de psicólogo, rol de hasta de papá. ¿Sí? Y esas fueron las problemáticas. Creo que esas fueron las que mencionó. Buenas noches, mi nombre es Sandra Marcela Ruiz. Tengo 2 hijos, ellos estudian acá en Pitalito. Y el caso mío es que por lo menos el niño está en grado segundo y no, por el momento ellos no tienen refrigerio, no tienen almuerzo, no tienen nada de eso. Otra cosa, hemos mirado muchos papitos que muchos niños los mandan sin desayunar. También hemos mirado la comitiva. Allá van a vender, pero ¿qué venden? O sea, lo que venden es dulces, no le venden comida, no le venden pan ni nada, solo lo que es mecate.
en ese concepto sí no me gustaría porque, o sea, hay mucha gente que la verdad no tiene para un desayuno, no tiene para nada. Y muchos niños, pues algunos aguantan y otros tienen que comer solo dulces, entonces no, pues no es el hecho. Y por ese lado no estoy de acuerdo. Por el otro lado, en el caso donde estudia el niño, hay un techo que cada vez que llueve eso se lava. La vez pasada, hace 2 meses, eso se cayó. Se cayó. Gracias a Dios, eso fue un fin de semana. Cuando el techo se cayó, pues duró como 3 días que no hubo clases. Entonces, no. Por ese lado, pues hubimos hartos papás que nos tocó dar colaboración, nos tocó dar para el CIN, para todo. Pero al igual, eso ya queda así. Cada vez que llueve, los salones se lavan y la comida. En eso sí no estoy de acuerdo. O sea, hay un programa del gobierno que se llama PAE, que es precisamente la encargada de lo que es pues, la alimentación de los niños, como los refrigerios escolares, almuerzos escolares. Entonces, tú dices, el problema es, le falta un fortalecimiento a eso. Exacto. ¿Sí? Porque, digamos, el profesor lo mencionaba, de un uso inadecuado de los recursos, porque los contratistas se quedan con la plata y entregan mal la alimentación. Pero es que no solo hay mala alimentación, sino que a veces hay falta de ese programa, lo que usted me menciona. Ajá. Y además, y retomando lo que ya mencionaron algunas otras personas, es la infraestructura inadecuada y en mal estado. Exacto. Mira, y pues de lo que mencionó el profesor también se me olvidó mencionar, pero una de las cosas más importantes que mencionó es la inequidad, ¿no? Mientras que algunos tienen mayor acceso a tecnología, a energía incluso, energía eléctrica, otros, principalmente en la zona rural, no lo tienen. Y que termina provocando lo que también mencionó, la deserción escolar, por estas faltas. Y también mencionó lo del tema de que pues, los papás a veces ponen a los hijos de empleados, principalmente en la zona rural, porque pues, me puedo ahorrar un sueldo si pongo a mi hija a cocinar, que era lo que puntualmente mencionó. Prefiero Que es precisamente la desigualdad, tanto urbana como lo rural. Sí, la desigualdad en el acceso genera una inequidad. O sea, Además de que las condiciones son muy diferentes. Digamos acá, por un ejemplo acá en Pitalito, ir a un colegio al estudiante le implica caminar un par de cuadras. En el campo, en la parte rural, tengo estudiantes que duran 2 horas caminando para llegar a mi institución. Si nosotros entramos a las 7 de la mañana, tienen que levantarse casi a las 3:30 de la mañana a alistarse para salir. Si se les hace tarde, salir a las 4:30 de la mañana. Estoy hablando de un estudiante que tiene apenas 11 años y 12 años y 13 años. Y se vienen desde las 4:30 de la mañana, obviamente sin desayunar, 2 horas caminando para poder llegar a clases. Entonces ahí también, digamos, hay una equidad cuando muchas veces anteriormente había transporte escolar, se hacía una ruta por veredas, se recogían a los estudiantes, se dejaban ahí. Ahora esa plata pues ya no está destinada para eso porque pues por voluntad política hay otras prioridades. Entonces, un estudiante de 12 años que tenga que levantarse a las 3:30 de la mañana para alistarse y venirse caminando 2 horas por montaña abajo cuando llueve, la historia es otra. Y espera hasta las 10 de la mañana para que le den de refrigerio una avena y un pan. Entonces, biológicamente el estudiante tampoco no va a rendir. Entonces tampoco yo puedo coger a un estudiante en la parte rural, tenemos que ser muy comprensivos con eso. Yo tampoco puedo coger al estudiante y decirle que es que tiene que ser el mejor químico de la vida si yo soy el profesor de química. Pues hay que entender esas realidades. Hay que valorarle que se levanta a las 3 de la mañana porque ni el profe lo hace. Sí, eso es un esfuerzo brutal que hacen los estudiantes y esas son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, salen a las 3 de la mañana, no les dan desayuno, ya no hay almuerzo en los colegios. Levantándose a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana que salen al descanso se toman un refrigerio. Y de ahí salen a las 2 de la tarde y volver a echar pata, como dicen vulgarmente, otras 2 horas para volverse. Entonces, fíjense cómo se alimentan ellos
y cómo rinden. O sea, nutricionalmente ya van mal, ¿cómo van a llegar, digamos, a generar un aprendizaje significativo cuando desde la nutrición ya van mal? Entonces, llegarán a anotar a las 5 de la tarde, es decir, imagínense la jornada de 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 5 de la tarde que puedan comer un plato de comida. Y eso cuando lo tienen. Porque muchas veces, como les digo, como las condiciones en el campo son tan complicadas, que muchas veces hasta las padres de familia nos han manifestado, no es que yo mando a mi hijo para que venga por el refrigerio, porque en la casa no hay nada, yo con mi esposo aguanto hambre, decía una señora. Entonces yo mando a mi hijo para que allá le den el refrigerio, porque si no, pues no tendría con qué darle el desayuno. Entonces, eso cuando pueden, llegan a comer, a descansar y a dormir, porque tienen que levantar otra vez a las 3:30 de la mañana. Entonces, las condiciones del rural urbano son bastante complejas en ese sentido. O sea, usted me está diciendo que está identificando, o que identifica un problema que se creó al quitar las rutas escolares por las veredas. Esto estaba antes, ya no existe. Siempre el problema ha existido. Lo que pasa es que han intentado como intervenir en ese problema porque también eso genera deserción. ¿Sí? Entonces, un estudiante que quiera graduarse, pues tiene que hacer muchos sacrificios, pero llega el momento en que ya colapsan. Llega el momento en que ya no pueden más y prefieren decir, no, pues yo me quedo trabajando en la finca y ya yo me quedo con el sexto séptimo. Han intentado intervenir, porque como eso ya no le compete al gobierno nacional, sino a las alcaldías municipales, entonces como que, bueno, entonces para que no haya tanta deserción y mostrar que estamos dando educación, pues vamos a contratar unos carros para que hagan una ruta general y recojan a los estudiantes. Pero esos programas duran 3 o 4 o 5 meses y vuelven y los acaban. Una pregunta, desde que usted es profesor en ese colegio, ¿ha visto esa transición de haber ruta y no haber ruta? Correcto. Y lo que mencionaba en lo que refiere a los almuerzos escolares, que dice que ya no hay, en algún momento los hubo mientras usted era profesor y ya los quitaron. Sí, inicialmente la jornada laboral mía era de 8 a 3 de la tarde, porque se les estaba garantizando a los estudiantes un almuerzo. Resulta que se financió, o bueno, se presupuestó que todo el año iba a haber almuerzo escolar. ¿Sí? Mandan una minuta de cuáles son los alimentos de los estudiantes, etc. Sin embargo, en agosto de aquel año, estoy hablando del 2022, pues simplemente dijeron la plata se acabó. Entonces uno se pregunta, pero si ya está destinada para todo el año, ¿cómo se va a acabar en agosto? Pues ahí es donde les mencionaba la corrupción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues más que pensar en la parte académica, es pensar en la integridad del estudiante. Porque como se vienen tan temprano, pues por lo menos se les garantizaba el almuerzo. Ya no se les garantiza el almuerzo, entonces imagínense un ser humano desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin el primer golpe, digámoslo así. Energéticamente pues no van a rendir. Entonces, ¿qué asumimos nosotros? Pues recortar la jornada académica, ya no salían a las 3, sino que a la 1. Pero entonces el inconveniente que tenemos es que al cortar la jornada para que los estudiantes salieran más temprano, para que alcanzaran a almorzar, entonces lo que recibimos nosotros fue, los profes no trabajan, son vagos y solamente quieren, y no fue pensando en nosotros, sino pensando en la realidad de los estudiantes. Le puede servir para cuando el chico quiera definir una carrera profesional en deporte y dedicarse a eso. Entonces, los profes de educación física, yo no soy de educación física, están es para eso, ¿sí? Obviamente si hay unos que no comprenden eso porque les ponen una carga que no tienen ni idea de eso, entonces lo más fácil es ejercer el confort, y también reconozco que es una problemática en la educación, el confort de los docentes. Es, pues no me mato la vida, yo no soy experto en esto, entonces si me toca educación física, pues juegue. Y como que me quito, me lavo las manos y me quito como esa cuestión, ¿sí? Pero también he visto licenciados en educación física que dicen, no, yo al estudiante no lo voy a volver Ronaldinho. Me interesa que él corra bien, que cuando corra no se caiga, que eso es motricidad, que eso es inteligencia también. Esa inteligencia de motricidad
Entonces lo educo en eso y ya para allá lo que él quiera hacer, pues ya coordina, por lo menos sabe cuál es la derecha, izquierda, arriba, abajo, entonces que es la parte del educador físico como tal, por lo menos en primaria. ¿Sí? Entonces también hay que mirar eso. En ese punto me gustaría conocer la opinión de alguien que de hecho está en esa área como profesor de educación física referente a lo que dijo el profesor de ciencias. Buenas noches, mi nombre es David Julián Orozco, ya voy en el 8º semestre de Educación Física en en la Universidad Surcolombiana. De hecho, digamos, siento que todo lo que dice el compañero es real, pero por un lado no, porque digamos, yo soy profesor, o sea, me estoy preparando para hacerlo, ¿no? Pero siento que, digamos, y también no es culpa, digamos, de usted, no, ni de nadie. O sea, puede que sea culpa de alguien que está, ¿cómo lo digo? Que no está preparado para que, digamos, llegue la educación a esos estudiantes. Porque, como usted lo decía, hoy en día se ve mucha política. Por ese lado, se buscan como robar esos recursos y no permiten que lleguen bien a donde son destinados. Por ejemplo, yo estudio acá en Pitalito, ¿no? Y lo que es en La Plata, la sede de La Plata, la sede de Garzón y las sedes que hay acá, o sea, como que no tienen esos recursos para que uno pueda realizar bien esas prácticas. Como lo decía la compañera acá, a veces no hay un profesor que, digamos, esté capacitado o obviamente pues su licenciatura es en la química, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué usted estudió y se preparó para irse por esa línea. Pero entonces en muchas ocasiones hace falta como capacitaciones del gobierno o del Estado para que, digamos, usted, digamos, por allá en las veredas, yo, por ejemplo, tengo un proyecto que quiero realizar, digamos, en una vereda, sino que a uno, digamos, por todo el conflicto que está pasando, por todo lo que está sucediendo en estos momentos, a mí, digamos, me da como cosa, por ejemplo, irme a enseñar a una vereda o una población de por acá, porque pues uno le tiene miedo a las condiciones en las que uno puede llegar a estar allá, o digamos, usted sabe que, digamos, nadie lo respalda a uno, nadie, digamos, allá, digamos, el Estado o con quien uno trabaje, nadie, ellos no le dan a usted, digamos, ellos cumplen con darle su sueldo y ya. A usted no le dan, digamos, un privilegio, es que no sé cómo decir. Bueno, Una preguntita. no le dan como... ¿Siente no le- usted, como lo decía el otro profesor, de que simplemente es enseñarle a correr a alguien para que no se enrede con los pies y se caiga, sino, y usted que está en esa área, un profesor en educación física recibe una formación, tal vez no volver Ronaldinho un niño, pero tal vez sí darle una formación más adecuada de la que le puede dar a alguien que no a tiene esa formación? nosotros, Porque eso es como decía ella, perdón, que ella decía que, digamos, no tenía específicamente como un profesor de física, como, y no específicamente correr ni nada, sino que, pues, por ejemplo, en mi tiempo cuando yo estudiaba, había un profesor de física que, bueno, vamos a hacer tal actividad, pelotas, como ejercicio, a eso específicamente se refiere ella. No que, ay, no, como que van a enseñarnos no, o sea, como un deporte, ¿sí? Oye, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo estaba en un equipo de baloncesto y todo, bueno, ya ahora es completamente... Vamos con Ivana. Una problemática que ya también retomando, yo creería y es bueno que de pronto tuvieran en cuenta, es que sobre todo primaria, ¿no? Primaria es una formación tan fundamental para la secundaria y de ahí pues para lo que viene. Porque por ejemplo, un profesor, un ejemplo, sexto, entran los niños a sexto, no saben sumar, no saben restar, no saben leer, o sea, no saben nada. Entonces sería bueno fundamental pues, que retomara, por ejemplo, en mi época cada profesor de un área nos daba clase, ahora no. Por ejemplo, en el caso de mi hija, la misma profesora le da educación física, como decía acá la señora, vaya corra. La misma le da matemáticas, pero una matemática muy, digamos, algo muy básico. O sea, está en tercero y no sabe multiplicar.
Eso es uno. Lo otro, por ejemplo, los profesores de educación física, sí sería bueno que los implementaran. Todos creen que educación física es solamente para los gimnasios, una persona que se dedica solo a los gimnasios o para los aeróbicos. No, mire que sí es fundamental. Es bueno porque sería, digamos en mi caso, yo quisiera que mi hija tuviera una habilidad, sí, que hubiera un profesor o que identificaran niños, sobre todo en la primaria, que les identificaran algún talento, alguna habilidad y que se enfocaran en eso. Entonces, por ejemplo, como decía acá la señora, en mi época existía que el grupo de baloncesto, que el grupo de danzas, que el que cantaba, que ahorita en esta escuela no hay nada de esos grupos. Y una pregunta, ¿a qué cree usted que se debe eso? Que el profesor que da matemática, da español, da física, da... No, sí, o sea, ahí viene el tema de, pues, del recurso, la asignación de recursos, de la sobrecarga, pues como decía acá el profesor, la sobrecarga laboral, que a ellos les tocaba todo, sí, eso es verdad. Pero sí deberían de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi hija estuviera en un colegio privado, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, un colegio que queda a las afueras de Pitalito, tiene piscina, los niños les enseñan natación, ahí tienen un profesor ahí mismo que les enseña para canto, otro para música, otro que es para matemáticas, o sea, es excelente. Desde preescolar les enseñan hasta inglés. Entonces sería bueno, no sé si de pronto se podría implementar que se enfocaran mucho también en la primaria, no solo en la secundaria, que para las IFES, que de ahí es importante pues, para el nivel profesional, si quieren, digamos, salir adelante. Eso deberían de enfocar también, digamos, ese tema en la primaria, que ellos desde pequeños deberían como fortalecer ese conocimiento. Bueno, aquí hay que entender una realidad y es que eso depende no de los profesores. Retomo de educación física, química, todo lo que se forma en las ciencias del saber. Una cosa es el currículo de la universidad, una cosa es el currículo que usted va a enseñar a sus estudiantes. ¿Sí? Si usted estudia ciencias naturales, química, física y biología, como en mi caso, usted el fuerte suyo es física, química y biología para esa ciencia del saber. Pero si usted va a enseñarle a un chico de química en sexto en química, pues usted no va a enseñarle con la misma intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos lineamientos. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir de la educación física? Porque esto es una discusión que se ha tenido siempre en todos los colegios y es que, retomando las palabras de la señora acá, pues un profesor le va a quedar muy complicado enfocarse en que, bueno, usted quiere ser futbolista, le enseño a ser futbolista, usted quiere ser basquetbolista, le enseño a ser, usted quiere nadar, camine, me la llevo al río y le enseño a nadar, usted quiere ser... Porque es que la realidad docente es que tenemos a veces más de 30 y 40. Entonces, si le pongo atención a usted, a la de acá, la abandono. Y no le enseño nada. Porque tenemos también intensidades horarias. ¿Sí? Entonces, o lo cojo usted o lo cojo usted. No, tengo que dar los 38. Entonces, eso es una problemática también que tenemos. Entonces, yo no puedo... Dichoso que tuviéramos... Para nosotros el sueño platónico de nosotros es tener máximo 15 estudiantes, que uno pueda cogerlo personalizado. No es la realidad del país. O sea, esos son ideas platónicas que uno tiene, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos 38, 40, que yo no me puedo dedicar solamente a enseñarle a jugar fútbol a usted. Porque entonces, ¿qué hago con otros 39, 38, 37? ¿Los dejo allá o no los dejo allá? ¿Sí? Entonces, ahora... La cuestión de que nos ponen la carga de otras asignaturas que no nos corresponden tampoco depende de nosotros. ¿Sí? A mí me ha tocado dar religión y ética cuando yo no soy profesor de religión y de ética. Pero eso no depende de nosotros. ¿Eso de qué depende? Eso depende de la cantidad de matriculados que haya. Una pregunta. Señor. ¿Por qué cree usted que usted, siendo profesor de química y ciencias naturales, tiene que dar religión o educación física? ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que es el problema por el cual le toca a usted dar esa matrícula. Por matrícula. Es decir, si no se matriculan estudiantes, sobran profesores. Y si sobran profesores,
pues van a quedar unas horas que a los demás que quedaron les toca asumirlas. Pongo un ejemplo que está pasando en ese momento en mi institución. Se tenía proyectado 7 grados, 7 cursos. Resulta que de los que se tenían presupuestados que iban a llegar para sextos, pues no llegaron. Prefirieron irse a trabajar, prefirieron todas las problemáticas que hemos hablado. El caso es que nos llegaron solamente 65 estudiantes para el grado sexto. Teníamos presupuestados 3. Llegaron 65, pues el gobierno dice que hasta 40 podemos tener, o según el área del salón, pues que nos obligaron a hacer la secretaría, pues eliminar un grado, es decir, unirlos en 2 cursos. Cada curso son 30 horas. Si se eliminó, entonces de la carga académica se eliminaron 30 horas. Un profesor, como en mi caso, por ley tiene 22 horas de clase y 8 horas complementarias, que son calificación, que es planeación de clase, que es proyectos transversales, proyectos obligatorios, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que si cierran un curso, pues sobran 30 horas. Si un profesor tiene 22, pues sobra un profesor, chao. Y quedan 8 horas extras. Entonces, como toca cubrirlo, entonces resulta que se fue la profesora de artística. ¿Qué sucede? Pues bueno, ¿quién va a dar artística? Porque la secretaría no va a mandar a un profesor, porque inclusive le está sacando, no va a mandar a un profesor para artística para 8 horas nomás. Porque no, digamos, es una carga presupuestal para el erario público. Entonces, no es que nosotros queramos, o sea, a mí no me gusta dar cosas para las que yo no estudié, pero si la rectora me va a decir, sobró o sacamos a la de español, Leiber, pero a usted le toca dar 2 horas de español en sexto, porque hay que cubrir esa hora que la profesora tocó sacar. Nadie se quiere ir, pero pues si no hubo matrículas, pues se tiene que cerrar cursos, y no los cerramos nosotros los cierra desde arriba. Ahora, nuevamente, ¿por qué cree usted? Porque entramos en un paradigma un poco contradictorio. A los profesores nos toca muchos estudiantes, pero usted también acaba de decir, hay muchos profesores para los estudiantes. Entonces, o hay muchos estudiantes por profesor, o hay mucho profesor para estudiantes. ¿Por qué cree usted que se da esa contradicción? Porque son por cursos. Entonces, pueden que en décimo hayan 100, pero si en sexto hay 50, se tiene que cerrar un sexto. Pero entonces, a lo que yo voy es, ¿cuál cree usted que es la causa de eso? De cómo sobran profesores, pero también faltan estudiantes. ¿Por qué no puede haber, por ejemplo, un profesor licenciado en educación física que de educación física? Y un licenciado en inglés que de inglés. Y un licenciado de religión que de religión, así. Por lo que acabo de explicar, ¿sí? Si no hay cantidad de estudiantes, se cierra un curso. Al cerrarse un curso, uno solo, sobra un profesor. El de educación física, la de ética, la de biología, el de química, el de física, el de matemática, el de español, la de sociales. Sobra uno de nosotros. ¿Sí? Porque no hay carga, al cerrarse un curso ya no hay carga para alguno de ellos. Y la secretaría no va a pagar, o el erario público no va a pagarle a alguien que no vaya a tener carga académica. O sea, entonces, si se va ella, que es la de sociales, porque sobra, y no sobra porque quisiera sobrar, sino porque no hay matrículas de estudiantes, por deserción de que esa problemática ya las hablamos ahora. Si ella sobra, a los demás nos toca cubrir las horas que ella debe en el área equitativa. O sea, cuando usted dice la secretaría no va a asumir, estamos reconociendo un problema presupuestal. O sea, no es presupuestal, porque si la matrícula estuviera, la secretaría lo deja. Digamos, si 6 cursos terminaron en el 2024 y los mismos 6 cursos en el 2025, la secretaría mantiene la planta docente. Y si los mismos 6 cursos en el 2025, la secretaría mantiene. Pero la cuestión es de la realidad que ya hemos hablado, de la deserción estudiantil.
Entonces, si los padres de familia sacan a los hijos para llevárselos a coger café, si los chicos no quieren estudiar, si se van, si el conflicto armado, si se mamaron de estar caminando 2 horas para llegar, comienzan a retirarse, pues la población estudiantil merma. Y al mermarse, pues sobran profesores. Y ahí es donde radica. No es ni siquiera presupuestal, porque si se mantiene la cantidad de estudiantes, se mantiene la planta docente y cada uno, porque por ley, cada uno en su especialidad. O sea, es decir, yo soy profesor en química y a mí nunca anteriormente me han puesto a dar otra área que no sea la mía. ¿Sabes? Si yo soy nombrado en química, me ponen a dar química. O sea, usted me dice que si hubiera suficientes estudiantes, usted no le tocaría Si dar no ni existiera- religión ni Si educación. no existiera tanta deserción estudiantil, Pues, si hubiera suficientes estudiantes, pues cada profesor en su área. Ah, ok, listo. Entonces no es un problema presupuestal, sino un tema de que deserción escolar, básicamente. Generalmente sí. En mi caso, en mi opinión, yo pienso que sí es un tema de presupuesto, ¿no? Porque, como lo digo, y como ya han tocado todos el tema acá, el flagelo más evidente y que más se ve acá, no sé si en Pitalito o Santo el Huila, pero yo pienso que es en todo el Huila, ¿no? Pero yo digo que es la corrupción, porque no vamos a tocar, digamos, partidos políticos que izquierda, que derecha, ni nada. Vamos a nomás hablar de todos esos, digamos, esos recursos que a veces tienen que ir destinados como para que ellos se alimenten, para que tengan una educación adecuada, como que se los roban y sí, no son bien invertidos. Por ejemplo, digamos, quiero poner un caso que se ve nomás acá en la Universidad de Pitalito, y no de Pitalito, sino en la Universidad del Huila, en la surcolombiana. Pues no sé muy bien cómo sea el tema, pero tengo entendido algo que la rectora está como por decirlo, involucrada en unos temas así, de corrupción. Y a eso va todo, porque digamos en mi carrera, en licenciatura en educación física, acá en la sede de Pitalito no hay, digamos, como los implementos para poder uno darle una educación como se merecen los estudiantes. Por ejemplo, acá en la universidad no contamos con balones, no contamos con ningún elemento para poder ayudarlos a ellos. En cambio, en la Universidad de Neiva, sí, ellos tienen allá sus gimnasios, sus canchas, tienen prácticamente todo su espacio para... Pero retomando, o sea, qué pena interrumpirlo. Este grupo de discusiones sobre educación básica, no sobre la universitaria. Me gustaría, O sea, de pronto lo enfocara, eso que he visto usted en los colegios, de pronto donde he tenido que ir a hacer prácticas o algo, en las falencias que hay en la educación Pues, básica. como lo dije ahorita, yo tengo un proyecto que está implementado para las veredas de por acá del sector, ¿no? Pero a uno en estos momentos se le da como el miedo porque muchos sabemos que ha tocado el tema de que la guerrilla otra vez está tomando las poblaciones y todo, entonces a uno le da como un miedo, pero es por lo mismo, porque no hay como esos recursos que le den la garantía a uno para uno poder ir a implementar, digamos, todo lo que aprende. Por ejemplo, como lo decía ahorita el compañero, muchos estudiantes, él tiene una cierta razón, muchos estudiantes hoy en día prefieren dejar de estudiar y ponerse a trabajar, a coger café, porque de pronto pasan por muchas dificultades, que no tienen el transporte para llegar a estudiar, o sienten que, digamos, el profesor que le está dando o que le está prestando esa educación como que no lo hace por hacerlo, no está bien capacitado, porque por acá vemos que, como lo decían, el mismo profesor que da matemáticas, lenguas castellanas, sociales, es el mismo profesor que da educación física y todas esas mismas materias. Entonces como que hacen falta recursos para que se puedan enseñar bien, digamos, como lo decía aquí la compañera. No es solo enseñarle a correr, a jugar fútbol y ya, es como uno tener ese amor por la carrera para que, digamos, uno no lo enseñe por enseñar, sino hacerlo por algo bonito que uno quiere que, digamos, los demás puedan aprender,
por ejemplo, la verdad soy un poco penoso y así delante de la cámara, entonces por eso no me puedo expresar bien. No te preocupes. Ah, No te preocupes que eso no va a ser... ha sido por lo mismo, porque a veces hace falta, yo digamos que estoy estudiando para licenciatura en educación física, siento que en la universidad le hace falta a uno como esas capacitaciones o esas cosas que le hagan perder a veces uno el miedo. Y, y sí, como le decía, entonces a veces el, el peor error es uno hacer las cosas por hacer, ¿no? Porque los profesores no son hoy en día capacitados bien. Solo en algunos casos lo hacen por dinero o por cumplir su trabajo, pero entonces como que no hacen las cosas por amor o por de verdad enseñar o ayudar a las personas, a los niños que digamos son, el tema pues primordial es los niños, ¿no? Pero entonces como que juntan muchas cosas que hacen que todo como que tenga sentido. O sea, usted me dice que el problema pueden ser también los profesores que no tienen voluntad y que básicamente piensan en su propio beneficio, ¿no? Más allá de los niños, la educación, están pensando en su propio beneficio. Entonces le falta, como usted dice, digamos, pasión o amor por su propio trabajo. Sí, claro, y digamos por lo mismo, porque la corrupción hace que, digamos, metan y sean privilegiados cualquier docente, más que todos los que, por decirlo así, tienen palanca o tienen su dinero, su capital para poder, digamos, ingresar a estudiar, a trabajar con el Estado. Por ejemplo, yo en mi caso entré a estudiar, digamos, licenciatura en educación física porque yo toda la vida, desde pequeño, he hecho deportes, he sido deportista y como que me ha llamado mucho la atención y yo entré porque me gustaba, por un gusto, a pesar de que me decían que, digamos, la carrera no iba, digamos, a dejarle un buen capital ni nada de eso. Digamos, como todos sabemos que, digamos, las carreras más escogidas son derecho, administración de empresa o son como las más, por decir así, son las más cursadas o las más, no las más duras, sino que las que más busca la gente para estudiar porque cree que le va a dejar dinero o cree que va a enganchar rápido en algún lugar o, bueno, en algunas personas lo hacen por hacerlo, sí, pero no me quiero desviar tanto del tema. Bueno, buenas noches, mi nombre es Marina. Tengo a cargo dos niños, uno en jardín infantil y la niña en primaria. Mi inquietud son muchos niños en un salón y son muy pequeños para una sola profesora, son 38 niños. Entonces la profesora no les presta atención a todos los niños, la educación me parece pésima. No es más mi inquietud. O sea, hay muchos estudiantes. Muchos estudiantes y una Para sola un salón. profesora, para muchos niños y son pequeños, ¿no? Esa es mi inquietud. Bueno, hola, buenas noches. Me llamo Laura, tengo un niño también de 5 años. Pues mi conformidad es también igual como la de Viviana porque él también estudia en ese colegio en las mañanas y pues yo también le pregunto todos los días qué aprendiste, qué hicieron y no, como que nada, y la profesora como que entonces siento que también hay como una conformidad porque siento que la educación ya no es la misma, ya como decía aquí el profesor de física, ya los profesores enseñan como por enseñar. Por ejemplo, yo me gradué en un colegio privado, pues no sé, los niños eran colegios bonitos, pero yo me gradué en la secundaria y pues la verdad en pocas palabras hacía lo que quería. Tenía compañeros que incluso ni iban a estudiar y hoy en día los veo atendiendo en una EPS, bueno, en fin. Eso hoy en día es como palanca, comprar profesores, bueno, digo por todo, ¿no? Hay profesores bien que lo hacen de verdad. Entonces siento que sí, ya la educación no es igual. Imagínate un niño de 15 años ya, ay, sálgase y estudie los sábados y quiere, entre semanas que hace, vagar, bueno, en fin, hacer muchas cosas. Y yo quiero siento complementar que- algo que digamos es como la falta de recursos, sí, es el mayor flagelo porque yo cuando estaba en mi primaria yo sentía que habían recursos para uno estudiar y eso que yo estudiaba en Neiva y era supuestamente uno de los peores colegios, así por decirlo. Pero a pesar de que era uno de los peores colegios,
yo veía que llegaban los recursos y que a mí, por ejemplo, yo siempre tuve un profesor de educación física, ¿no? Siempre era uno para matemáticas, uno para español, uno para cada materia. Y a mí en la primaria, en educación física, digamos, siempre estuvo ese profesor que me enseñó a caminar, a correr. O sea, son cosas, son patrones que uno ve básicos, pero hoy en día a los niños le hace falta todo eso. Como que un profesor que realmente le enseña a uno, lo capacite, porque no es solo correr ni no es solo jugar ni nada. Es como aprender a hacer uno todos los patrones de locomoción, de saltar, de agacharse, porque he visto hasta en adultos que, digamos, hoy en día no lo pueden hacer, que son patrones sencillos que desde pequeños no se les enseña. Pues, sí, eso ya para terminar, sino que pues, el profesor se fue, él se enfocaba mucho en la parte de lo rural. Yo a mis hijos no los tengo en rural, los tengo en urbano, y yo pues quería preguntarle a él, bueno, sí, él se enfoca en lo rural, bueno, ¿y qué pasa con lo urbano? ¿Sí? En urbano, por ejemplo, en la normal, es un problema cuando conseguir un cupo. A mi hija me tocó por palanca, literal, por palanca o dedocracia. Recomendación, allá en la normal, según dicen, no entra cualquiera. Entonces, en ese colegio que sí tienen niños, estudiantes que quieren, o sea, los quieren matricular allá, que se sobrepasan las matrículas allá. Porque ese ve ese problema allá. Si hay niños que estudian, si se pelean por el cupo allá, ¿por qué no mejoran la calidad de la educación? ¿Por qué no implementan lo que les digo? Por ejemplo, en el caso de la secundaria, se deberían de enfocar también en la primaria, de que cada profesor pues dicte su especialidad como tal. Quería, pues, como decirle al profesor que, pues, una cosa así, él se enfoca mucho en lo rural, pero, pues, también, pues, ¿qué pasa? Digamos, el problema, ¿dónde está el problema? En la parte urbana. Hay estudiantes, hay papás que mandan a los estudiantes, no se presentan los mismos inconvenientes como acá en la ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde radica el problema ahí? Pero él lo dijo. Él dijo que era que porque los niños o se cansaban de caminar las 2 horas, o que porque lo mandaban a trabajar, o que porque las mujeres las mandaban a cocinar. Pero en el tema de lo rural, pero en lo urbano, por ejemplo, a Capitalito no pues, se ve eso. Pues él creo que daba solo clase por allá, ¿no? Rural, sí. Por ejemplo, yo Pues, cuando por eso. estudiaba hace 5 años, 6 años, lo que es, bueno, cuando estudiaba en la primaria, yo tengo el recuerdo que a nosotros, allá, a pesar de que no era un colegio así privado, ni que era, digamos, uno de los mejores colegios, porque de hecho en ese entonces el colegio era supuestamente uno de los peores de allá de Neiva. Y yo tengo tanto el recuerdo que a nosotros nos daban unas libreticas que eran como unas fichas para uno transportarse. Entonces, pues uno era privilegiado porque uno tenía, digamos, no tenía que uno sacar del bolsillo de uno, o los papás no tenían, digamos, como Y que todo era a la mano. todo uno lo tenía a la mano, uno era privilegiado.